Decía que buenas tardes de nuevo a todos y a todas por estar aquí. El doctor Francisco Abad Santo, primero es amigo, compañero, somos compañeros de especialidad médica y de carrera universitaria. Él es un hombre destacadísimo que hoy ha hecho un hueco en la vida como la tiene para dedicárnosla y yo se lo agradezco en el alma porque sé cómo está. Para que se hagan una idea, primero dos pinceladas de su currículum. Él es médico, médico especialista en farmacología clínica y además dirige la unidad de ensayos clínicos del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital La Princesa en Madrid, en la parte asistencial. En la parte docente es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina. En mitad de la pandemia ha sido uno de los médicos, de los compañeros más activos porque asumió los ensayos clínicos iniciales de la vacuna. Hoy no está aquí para eso, pero cuando llegaron las primeras vacunas y los primeros ensayos clínicos, hubo dos compañeros que asumieron en aquel momento, era una responsabilidad complicada, porque ahora sabemos cosas, pero las primeras personas que se inyectaron una vacuna, pues era una situación profesional de riesgo, como se pueden imaginar, y el doctor Abad fue uno de los dos que asumió los primeros ensayos de vacunas en España. Entonces, es una de las cosas que un farmacólogo clínico sabe y debe hacer. Como especialista en medicina personalizada, es una persona que no solamente es un investigador en la materia, sobre todo en el área de psicofarmacología, aunque trata muchas otras, ¿no? En general en todas, sino que además la implementa en el Hospital La Princesa de Madrid. O sea, tiene un laboratorio, la aplica a pacientes y es parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacogenética y Medicina Personalizada. Entonces, hoy, a nivel general, nos va a comentar de eso, de cómo individualizar el tratamiento en patología cardiovascular. Pues Francisco, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco que hayas hecho un agujero para entrar en tu tiempo para estar aquí y nada, adelante. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por invitarme y por las palabras que has dirigido, que se nota que somos amigos. Yo les voy a hablar esta tarde sobre la posibilidad de individualizar el tratamiento en enfermedades cardiovasculares. Voy a hablar un poco de la necesidad de individualizar el tratamiento. Es posible que algo se haya explicado en otras clases anteriormente. Hablaré luego del concepto de farmacogenética. Pondremos algunos ejemplos aplicados a la patología cardiovascular que se están implementando ya en la práctica clínica diaria y finalmente veremos algunas limitaciones de esta individualización del tratamiento y las conclusiones. Muy bien, pues normalmente cuando tenemos un paciente que presenta unos síntomas, le diagnosticamos de una enfermedad y le prescribimos el tratamiento habitual. Afortunadamente, la mayor parte de los pacientes responden adecuadamente al tratamiento, pero no tenemos que olvidar que en algunos pacientes el tratamiento fracasa, tenemos que buscar otras alternativas terapéuticas y en otros pacientes pueden aparecer reacciones adversas que pueden ser graves en algunos casos. Incluso algunos puede ser que fracase y además tengan efectos adversos. ¿De qué depende esta variabilidad en la respuesta a los fármacos? Pues depende de muchos factores. Uno primero va a ser el diagnóstico. Cuanto más preciso y exacto sea el diagnóstico, más fácil es que le demos un tratamiento que le vaya a producir una respuesta adecuada. En segundo lugar, va a depender de la dosis. A mayor dosis, mayor posibilidad de respuesta. Claro, también mayor probabilidad de que aparezcan reacciones adversas. Va a depender de interacciones de unos medicamentos con otros. Algunos medicamentos pueden aumentar o reducir el efecto que producen otros fármacos. Nos quedan una serie de factores médicos, enfermedades que tiene el paciente o ambientales, dieta, ejercicio, fumar, el alcohol, que también alteran la respuesta a los fármacos. Y finalmente, cuando hemos quitado todo esto, pues nos queda una serie de factores que son específicos de cada sujeto, que están en sus genes, que se mantienen estables durante toda la vida. Y estos factores que hacen que unas personas respondan de una forma diferente que otras son los que va a estudiar la farmacogenética. Entonces, la farmacogenética es la disciplina científica que va orientada al estudio de los aspectos genéticos relacionados con la variabilidad en la respuesta a los medicamentos, tanto en individuos como en poblaciones. Su objetivo va a ser conseguir una medicina individualizada, es decir, administrar el fármaco más eficaz, con el menor riesgo de acontecimientos adversos y desde el primer momento. Este avance en la individualización del tratamiento va a producir grandes cambios en la forma que tenemos de entender la medicina en los próximos 10 a 20 años. Si bien es verdad que está avanzando de una forma más lenta de la que hubiéramos previsto hace 20 años. El caso es que la farmacogenética como tal va a tener una aplicación clínica directa porque su finalidad es conseguir una mejor respuesta a los fármacos en los pacientes.
De esta forma, lo que intentaremos es que todos los pacientes respondan adecuadamente, pero antes de prescribirle el fármaco le haremos una serie de pruebas, unos biomarcadores que nos van a permitir elegir el tratamiento más adecuado para que no haya fracaso de tratamiento ni reacciones adversas. Aquí les pongo algunos ejemplos de nuestro laboratorio donde podemos entender fácilmente que la variabilidad al tratamiento es razonable y justificable en los pacientes. Este es un estudio donde administramos la misma dosis a 8 sujetos y de los 8 hay 7 que se comportan más o menos igual, pero hay uno que tiene concentraciones muchísimo más altas que los otros. Indudablemente, cuando a estos pacientes les vayamos a tratar en la práctica clínica, no podemos dar la misma dosis a todos porque pueden alcanzar, este en concreto puede alcanzar concentraciones que sean tóxicas. Este es otro ejemplo similar, donde hemos medido las concentraciones plasmáticas que presentan los sujetos y las relacionamos con su capacidad metabólica, lo que sus genes le permiten metabolizar ese fármaco en concreto. Vemos en verde la mayor parte de los sujetos que tienen concentraciones dentro del rango terapéutico. En este rango es donde se alcanza una buena respuesta a los fármacos sin riesgo de toxicidad, pero hay otros sujetos que son metabolizadores lentos, que no tienen capacidad para metabolizar o eliminar ese fármaco, que van a alcanzar concentraciones en el rango tóxico, van a tener reacciones adversas. Y luego hay otra serie de sujetos que por sus características genéticas van a metabolizar muy rápido, son metabolizadores ultra rápidos, con lo cual no alcanzarán concentraciones suficientes que alcancen el rango terapéutico para producir eficacia. De esto ya se puede deducir que es fundamental conocer la capacidad metabólica, al menos de este medicamento, para elegir la dosis más adecuada para cada paciente. El tratamiento farmacológico actualmente no lo hacemos así. Actualmente lo que hacemos es diagnosticar al paciente una enfermedad, le damos el tratamiento de primera elección y observamos lo que ocurre. Si tiene efectos adversos, pues lo interrumpimos y probamos otro fármaco. Si no responde, lo interrumpimos y probamos otro. Y vamos probando así fármacos hasta que damos con aquel medicamento que produce una buena eficacia sin efectos adversos. Esto hace que haya un retraso desde que le diagnosticamos hasta que conseguimos controlar la enfermedad. La idea de la medicina del futuro, la medicina personalizada o individualizada, es que a ese paciente, cuando le diagnosticamos de una enfermedad, le hagamos una serie de análisis, una serie de biomarcadores que nos van a predecir que el fármaco ideal para este paciente es el fármaco E, de tal forma que le administraremos este fármaco desde el primer momento. De esta forma evitaremos el sufrimiento al paciente porque conseguirá un tratamiento adecuado desde el principio y reduciremos el gasto sanitario y a su vez mejorará la calidad asistencial. De todos modos, me gusta volver a poner esta diapositiva porque no tenemos que olvidar que la respuesta a los fármacos no va a depender solo de los genes, va a depender también del diagnóstico, la dosis, las interacciones, los factores clínicos y ambientales, con lo cual la genética nos va a ayudar, pero cuando individualicemos el tratamiento tendremos que considerar también todos los otros factores que están presentes en ese paciente y que pueden modificar la respuesta al tratamiento. Esto es simplemente una diapositiva para que recuerden que el genoma humano es muy parecido en casi todas las personas. A pesar de que uno va por la calle y ve sujetos, personas que son muy diferentes, pues en realidad su genoma es prácticamente igual, el 99,9%, y solo hay 0,1% que es diferente de unos sujetos a otros. Esta pequeña diferencia hace que unos sean rubios, otros sean morenos, unos tengan los ojos azules, otros marrones, pero también hace que unos puedan responder de una forma diferente a un fármaco que otros pacientes. Y la mayor parte de estas diferencias se deben a polimorfismos por cambio de un único nucleótido, lo que se conoce como SNPs. Muy bien, pues toda esta variabilidad genética está recogida en una base de datos que podríamos traducir al castellano como base de datos de conocimiento farmacogenético, PharmaGKB, donde podemos entrar libremente y ver todo lo que se conoce de los genes relacionados con la respuesta a diferentes fármacos. Aquí aparece recogido un gran número de estudios con muchos medicamentos, con muchos biomarcadores, pero lo que más nos interesa son los que tienen una aplicación clínica directa. Las guías clínicas, que en concreto hay 165 pares de biomarcador fármaco recogidos en esta guía. Algunos fármacos tienen varios biomarcadores y algunos biomarcadores tienen varios fármacos.
en concreto de estas guías clínicas que aparecen en esta base de datos, he extraído 3 ejemplos que vamos a comentar a continuación. 3 ejemplos de medicamentos utilizados con mucha frecuencia en enfermedades cardiovasculares. El primer ejemplo es el de clopidogrel. El clopidogrel es un fármaco antiagregante plaquetario que se utiliza en pacientes que tienen patología cardíaca, muchas veces después de haber tenido un infarto o cuando se coloca un stent coronario, o sea, un dispositivo que ensancha la arteria coronaria para mejorar el riego en el corazón. El caso es que este fármaco ha demostrado claramente que consigue reducir la mortalidad en los pacientes con patología cardíaca. Vemos aquí, en este estudio en concreto, cómo hay una reducción de un 20% de la mortalidad. Aquí vemos la tasa de mortalidad a lo largo de los meses y vemos cómo en el grupo placebo, que no recibe el fármaco, hay mayor mortalidad que en el grupo de clopidogrel. ¿Vale? Este fármaco en realidad no es activo por sí mismo. Es un compuesto que cuando lo administramos en el organismo se convierte en un metabolito que es el que va a producir el efecto. Aquí tenemos el clopidogrel, que lo damos normalmente en comprimidos por vía oral, se absorbe a nivel de la mucosa, las células del tubo digestivo, de ahí pasa a los hepatocitos, a las células del hígado, y en el hígado un 85% se metaboliza a metabolitos inactivos que no producen ningún efecto. Pero el otro 15%, por diferentes enzimas, va a convertirse en un compuesto que es capaz de bloquear la activación de las plaquetas, o sea, va a producir el efecto antiagregante. Entre las enzimas que aparecen aquí, debemos destacar una que está tanto aquí como aquí, el citocromo P450-2C19, que tiene un papel relevante en la formación de este metabolito activo. Si una persona no tiene activada esta ruta, todo va a ir por aquí y no va a conseguir efecto antiagregante. Si una persona tiene muy activada esta ruta, se va a formar más metabolito activo y se van a bloquear más las plaquetas, con lo cual conseguirá mayor eficacia. Bueno, pues para evaluar esto se hicieron diferentes estudios y aquí yo he recogido un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio donde se analizan muchos estudios que evalúan el mismo objetivo y en concreto aquí se incluyen 13 estudios de asociación genética que evalúan el efecto del polimorfismos, o sea, mutaciones en el citocromo 2C19 sobre resultados clínicos. Son pacientes que tienen patología cardiovascular. Si vemos aquí los resultados de este metaanálisis, para los sujetos metabolizadores lentos, que son aquellos que no tienen actividad metabólica a este nivel y que no son capaces de formar el metabolito activo, con lo cual no se producirá efecto antiagregante, vemos que los sujetos lentos van a tener un aumento de los eventos cardiovasculares mayores, van a tener más infartos, mayor mortalidad cardiovascular. Y también en estos sujetos se observa una mayor frecuencia de trombosis del stent. Este tubito que hemos puesto en la arteria coronaria para mejorar el flujo en el corazón se va a obstruir, con lo cual el paciente va a tener otro infarto o otra angina inestable. Por otro lado, los sujetos metabolizadores rápidos, que son aquellos que son capaces de producir mayor metabolito activo, van a tener mayor efecto antiagregante. Al tener mayor efecto antiagregante, se va a disminuir el número de eventos cardiovasculares mayores. Antes no he explicado esta gráfica, pero igual lo explico mejor. Aquí lo que medimos es el riesgo relativo, el riesgo de producirse un evento. Y lo que estamos comparando, en este caso, son los eventos en los sujetos que tienen un polimorfismo metabolizador rápido con respecto a los que no lo tienen. Si es menor que 1, quiere decir que disminuye los eventos cardiovasculares mayores. Si es mayor que 1, quiere decir que se aumentan. Entonces, si vamos a la diapositiva anterior, vemos cómo en los sujetos metabolizadores lentos aumenta con respecto a 1 el riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor, pero en los sujetos metabolizadores rápidos se disminuye, está por debajo de 1. Estos sujetos, como tienen mayor efecto antiagregante, van a tener un ligero incremento en el riesgo de sangrado. Las plaquetas están más bloqueadas, con lo cual, si hay una pequeña herida, es más fácil que se produzca una hemorragia. Pero este incremento, si vemos, está muy pegado a la línea del 1, con lo cual es pequeño. La reducción, sin embargo, de los eventos cardiovasculares mayores es mucho mayor. En base a esto,
Hay un consorcio internacional, el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética en la Clínica, que en el año 2010 ya sacó una guía que fue actualizada en el año 2013. En esta guía recomendaba genotipar el citocromo 2C19 en aquellos pacientes que iban a recibir tratamiento con clopidogrel después de una angioplastia coronaria con colocación de un stent. De acuerdo al resultado de esta genotipación, en los sujetos metabolizadores normales o ultra rápidos recomendaban la dosis habitual de clopidogrel, 75 miligramos al día. Sin embargo, en los sujetos metabolizadores intermedios, no metabolizan bien el clopidogrel, solo a medias, o los sujetos metabolizadores lentos que no metabolizan nada, recomendada buscar otras alternativas terapéuticas como prasugrel o ticagrelor, porque el clopidogrel no se iba a activar y no va a producir un beneficio para los pacientes. Habitualmente estos fármacos son más caros que el clopidogrel, con lo cual no suelen ser de primera elección, sino que se reservan como segunda opción para aquellos sujetos que no van a responder bien al clopidogrel. Bueno, a pesar de que el clopidogrel puede responder de una forma u otra de acuerdo al polimorfismo genético, ya os he comentado antes que también hay que tener en cuenta otros factores, y en concreto las interacciones de unos medicamentos con el clopidogrel pueden ser muy relevantes. Hay fármacos que bloquean esta enzima, con lo cual el sujeto, aunque sea metabolizador rápido, se puede comportar como lento porque la enzima está bloqueada, o hay fármacos que aumentan la actividad de esta enzima. Entonces, en base a eso, pues se han desarrollado diferentes recomendaciones, como esta tabla que aparece aquí, vamos a agrandarla un poco para que se vea mejor, donde de acuerdo al fármaco que recibe el sujeto y a su capacidad metabólica por el polimorfismo que porta el citocromo 2C19, se va a recomendar una dosis diferente. O sea que estamos ya individualizando, teniendo en cuenta tanto las características genéticas como la medicación concomitante que puede interaccionar con ese medicamento. En concreto, aquellos sujetos que son metabolizadores ultra rápidos, que son portadores de dos alelos asterisco 17, dos alelos que aumentan la actividad, va a haber un aumento de la formación de metabolito activo y un aumento del riesgo de sangrado. Esto que ya se había demostrado para el caso de la patología cardiovascular, nosotros en nuestro hospital decidimos estudiarlo también en los pacientes con enfermedades neurovasculares. Son pacientes a los que también se les coloca un stent o se hacen diferentes procedimientos intervencionistas sobre las arterias del cerebro, sobre las carótidas. En concreto, lo que hicimos fue recoger 123 pacientes a los que se les había hecho esta intervención carotidia y se les analizó cómo funcionaban las plaquetas mediante acrometría, cómo era la actividad del citocromo 2C19 y qué eventos clínicos desarrollaban. Aquí podemos ver los resultados y en los sujetos que son metabolizadores lentos hay una disminución de la eficacia, están juntos los lentos y los intermedios, el efecto antiagregante es menor, la capacidad de agregarse a las plaquetas está más alta y por el contrario los sujetos metabolizadores ultra rápidos tenían un aumento del riesgo de hemorragias, de sangrados, que a nivel de corazón un pequeño sangrado puede que no sea muy relevante, pero a nivel del sistema nervioso central un sangrado puede tener una consecuencia grave para el paciente. Por este motivo nosotros, además de recomendar un tratamiento alternativo en los sujetos metabolizadores lentos, cuando es patología cerebrovascular también recomendamos un tratamiento alternativo en los metabolizadores ultra rápidos. Aquí vemos, por ejemplo, la supervivencia de los pacientes sin hemorragia y vemos cómo en naranja están los metabolizadores ultrarrápidos y cómo a las pocas semanas ya aparecen casos de sangrado, especialmente cerebral, en estos pacientes. Por eso a esta población recomendamos no administrarles este tratamiento. Pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la simvastatina. Es un fármaco para reducir el colesterol. Es un fármaco hipolipemiante del grupo de los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, donde hay otros principios activos como puede ser pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina. En este caso vemos cómo la simvastatina reduce el colesterol a medida que aumentamos la dosis o lo asociamos con otro hipolipemiante como la ezetimiba, conseguimos una reducción importante del colesterol que se ve ya a las 2 semanas de empezar el tratamiento.
Incluso en la dosis más alta y asociada a ezetimiba, pues conseguimos una reducción de más del 50% del colesterol, lo cual es especialmente importante en pacientes que tienen arteriosclerosis. Además de reducir el colesterol, este fármaco también ha demostrado en muchos estudios que aumenta la supervivencia y disminuye el número de infartos. Aquí vemos un seguimiento a 12 años, donde los pacientes que reciben estatinas viven más que los pacientes que no reciben estatinas, porque tienen diferentes eventos, infartos, ictus e incluso muertes de causa cardiovascular. A pesar de que ha demostrado claramente su beneficio, es un fármaco que puede producir acontecimientos adversos, como casi todos los medicamentos. De hecho, casi un 1%, bueno, de un 1 al 5% de los pacientes pueden tener toxicidad muscular. La mayoría tiene solo dolores musculares sin que haya daño del músculo, pero algunos pueden tener miopatía, donde además del dolor se evidencia un daño muscular. Esto se puede medir haciendo un análisis de sangre, donde vemos elevación de la creatinina quinasa, una enzima que está dentro del músculo y que al romperse las células musculares se libera la sangre, o incluso en algunos pacientes, muy pocos, menos del 1 por 1000, se produce una rotura muscular masiva, lo que llamamos rhabdomiolisis, y esto va a dar lugar a que se liberen muchas proteínas del músculo a la sangre, estas proteínas pasen al riñón y en el riñón puedan producir una lesión renal aguda y a veces incluso esta rhabdomiolisis puede tener consecuencias fatales. O sea que puede ser un acontecimiento adverso muy grave. Veamos un poco cómo actúa la simvastatina. La simvastatina se administra también por vía oral, en el tubo digestivo se absorbe y de ahí pasa al hígado y en el hígado se metaboliza. Hay dos genes que están especialmente implicados en la vía de eliminación de la simvastatina. Uno es el citocromo 3A4, que está tanto en la célula de la mucosa digestiva como en las células del hígado para eliminar este medicamento y evitar que produzca efectos en el organismo. Por otro lado, tenemos también un gen muy relevante que es el transportador SLCO1B1. Es un transportador que hace que el fármaco pueda pasar de la sangre al hepatocito y del hepatocito a la sangre. Se ha visto que hay polimorfismos del SLCO1B1 cuando no funciona correctamente que se asocian a toxicidad muscular. Por otro lado, el citocromo P450 3A4 también puede asociarse a un aumento de la toxicidad muscular. Este citocromo no tiene variantes genéticas que sean muy frecuentes, pero sí que es fácil que sea inhibido, o sea, bloqueado por otros medicamentos y eso aumentar el riesgo de toxicidad cardiovascular, toxicidad muscular. Bueno, pues en base a esto se analizó a los sujetos que portaban una mutación, una alteración del transportador SLCO1B1 y se vio que aquellos que tenían mutación tenían un riesgo de toxicidad muscular 2 a 4 veces superior. Por este motivo, desde el año 2014, el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética en la Clínica, el CEPIC, recomendó en los sujetos con una alteración intermedia o completa de la enzima, del transportador, utilizar dosis más bajas de simvastatina o considerar otra estatina diferente que no vaya por esa vía de eliminación, como puede ser la pravastatina o la rosuvastatina. Además, recomendaba vigilar las contracciones de creatinina quinasa, la enzima que nos identifica si ha habido una lesión muscular. Nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho estudios también con la atorvastatina, que es otro medicamento hipolipemiante muy utilizado también en patología cardiovascular y hemos publicado recientemente que este transportador también está implicado en la eliminación de este medicamento, con lo cual posiblemente en breve plazo se actualice la guía del CEPIC para incluir también la atorvastatina en este grupo de medicamentos que puede aumentar el riesgo de toxicidad muscular por mutaciones en este transportador. Y veamos ahora el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es el acenocumarol, que seguro que muchos de ustedes lo conocen porque es el Sintrón. Es un fármaco anticoagulante que se administra por vía oral, que se utiliza en muchas indicaciones, pacientes que han tenido trombosis, pacientes con fibrilación auricular para evitar que tengan trombosis y que tiene una amplia variabilidad en la respuesta. Y esta variabilidad en la respuesta depende de muchos factores,
características del paciente, como puede ser la edad, el sexo, el peso, la talla o los genes, la dotación genética del individuo, también de la dieta, si se consume más o menos vitamina K va a aumentar o disminuir su efecto, las interacciones con otros medicamentos que pueden aumentar o reducir la eficacia del sintrón o incluso enfermedades concomitantes. Por este motivo, como es un fármaco que tiene mucha variabilidad y además tiene muchos riesgos, pues normalmente se hacen controles periódicos cada semana, cada 15 días o cada mes, donde se mide el efecto anticoagulante mediante un sistema internacional que es el INR, que debe mantenerse entre 2 y 3, porque si está por debajo de 2, aumenta el riesgo de trombosis porque hay poca eficacia del medicamento, o si está por encima de 3, aumenta el riesgo de sangrado, con lo cual puede haber complicaciones graves. Bueno, pues si estudiamos los factores implicados en la variabilidad a la respuesta a estos fármacos, nos encontramos que los factores demográficos, edad, sexo, raza y clínicos, enfermedades concomitantes, pueden explicar alrededor de un 20% de la variabilidad. Si conocemos estos factores, podremos controlar ese 20%. Pero además los factores genéticos, en concreto el citocromo P450-2C9, que es la principal enzima que metaboliza el acenocomarol, o la vitamina K epóxido-reductasa, que es la diana, el lugar de acción del medicamento. Controlando estos dos genes podemos controlar entre un 20 y un 40% de la variabilidad en la respuesta al fármaco. O sea que si conocemos todo esto, pues seríamos capaces de controlar hasta un 60% de la variabilidad. Esto se hizo en un estudio que realizaron mis compañeros del Hospital La Paz, Alberto Borovia y Antonio Carcas, donde cogieron a los pacientes, les analizaron los genes, en concreto, además del CYP2C9 y el VCOR, también analizamos el citocromo 4F2 y la ApoE, y vieron cómo la capacidad de predecir la respuesta, la dosis que necesitaban para una respuesta adecuada, era muy superior con un algoritmo que utilizase tanto datos clínicos como farmacogenéticos, llegaba hasta un 60%, frente a solo un 20% cuando solo se utilizan datos clínicos. Esto se confirmó en otra cohorte diferente, si bien las cifras de predicción ya bajan ligeramente al 40%. El caso es que esto, que se vio en este estudio observacional, dio lugar a que se implementasen herramientas para poder aplicarlo en la clínica. Y en concreto, el Hospital La Paz desarrolló una aplicación para el móvil y una aplicación para la página web, donde se puede entrar de forma libre y ver cuál es la dosis más adecuada para un paciente según sus características. Si lo vemos esto más amplio, aquí podemos ver que nos pregunta datos clínicos, datos de enfermedades concomitantes, de medicamentos que toma y también de las mutaciones de estos genes. Según cómo sea la situación, en un paciente que no tenga ninguna mutación en ni el 2C9 ni en el VCOR, lo que llamamos un sujeto wild type, un sujeto normal, pues va a requerir una dosis más alta, 18 miligramos semanales, frente al que tiene mutado los dos, que requiere una dosis pues muy inferior, 4 veces más baja, que son 4,5 miligramos semanales. Esto indudablemente nos va a ser muy útil cuando vamos a empezar el tratamiento. Una vez que ya hemos empezado el tratamiento y le hacemos controles de INR, pues la utilidad es un poco menor porque ya tenemos un indicador de cómo está respondiendo el paciente. Bueno, pues esto que quedaba así tan bonito, queríamos ver si realmente era útil en la práctica clínica diaria. Es decir, si al médico que maneja a estos pacientes, el conocer el polimorfismo genético le iba a ayudar a controlar mejor la enfermedad que tiene que tratar. Y estas enfermedades habitualmente son enfermedades trombóticas, enfermedad trombótica venosa, profunda e incluso a veces embolismo pulmonar. El caso es que se planteó un ensayo clínico dirigido por el profesor Carcas del Hospital La Paz, donde colaborábamos el Hospital La Princesa y también el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Se incluyeron 240 pacientes y se aleatorizaron, o sea, se asignaron aleatoriamente, de acuerdo al azar, a dos grupos. Un grupo, la anticoagulación estándar, recibían el tratamiento de acuerdo a cómo se hacía en la práctica habitual, y otro grupo donde se hacía un análisis genético, se daban los resultados antes de 48 horas y se ajustaba la dosis de acuerdo a esos resultados genéticos, además de los factores clínicos, demográficos y patologías concomitantes que también conocíamos de los pacientes. Bueno,
Este estudio tenía como variable principal conseguir que los pacientes estuviesen dentro del INR adecuado, o sea, INR entre 2 y 3, el día 7 de inicio del tratamiento anticoagulante. Cuando analizamos los resultados nos encontramos que no había diferencias significativas en toda la población. El mismo porcentaje de pacientes conseguía llegar al INR dentro del rango a los 7 días con un grupo y con otro. Pero sí que había diferencias en aquellos sujetos que tenían algunas mutaciones genéticas que hacían que necesitasen dosis o muy altas o muy bajas. En esto sí que significativamente conocer el polimorfismo genético ayudaba a predecir mejor cuál es la dosis más adecuada para ese paciente. De hecho, el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética en la Clínica tiene una guía de recomendación de ajuste de dosis para un derivado del acenocomarol, la warfarina, se utiliza en Estados Unidos, pero es similar al Sintron, y nos permite individualizar el tratamiento de acuerdo a las diferentes mutaciones que tenga el paciente, considerando principalmente el citocromo 12-9 y VCOR. Bueno, pues hemos visto 3 ejemplos. En los 3 ejemplos les he presentado datos de cómo puede ser útil para conseguir una mejor respuesta sin riesgo de toxicidad. Ahora, lo que cabría es preguntarnos si estos ejemplos realmente se están utilizando en nuestros hospitales en el día a día. Pues ya les adelanto que solo se utilizan en unos pocos casos, en unos pocos centros y en unos pocos pacientes. ¿Por qué? Pues hay diferentes circunstancias que lo explican. En primer lugar, por la complejidad de la predicción. Solo estamos considerando un gen o 2 genes, puede haber más genes implicados. Puede ser que haya dificultades técnicas. No todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer estos análisis en un breve plazo de tiempo. Puede ser que el coste esté implicado. Indudablemente hacer una prueba más cuesta un dinero. La tecnología ha avanzado tanto en el campo de la farmacogenética que es realmente muy barato hacer estas determinaciones. Por menos de 20 euros se puede hacer en algunos casos. En el peor de los casos puede que sean 50, pero que es mucho menos de lo que costaría cualquiera de los tratamientos que estamos evaluando. Otras explicaciones pueden ser que hay una falta de concienciación de los médicos, o sea, que no crean que esa prueba les puede ser útil y decidan manejar al paciente como lo han hecho durante toda la vida. Y otra explicación puede ser pues, que en la práctica clínica diaria esto que queda tan bonito en los ensayos clínicos, la investigación, pues no permita un manejo ágil de los pacientes, porque el resultado tarde en llegar, por ejemplo. Esta diapositiva era simplemente para que entiendan la complejidad de la predicción. Para la mayor parte de los fármacos he puesto solo un ejemplo de un gen y de un polimorfismo, salvo el último ejemplo, el del Sintron, donde había varios genes. Para los demás es un gen y un resultado. Y eso puede resultar fácil, pero si uno piensa qué ocurre con un medicamento desde que lo damos hasta que produce el efecto, pues hay muchos genes implicados. El medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se elimina, llega al lugar de acción, lo que llega al lugar de acción actúa sobre un receptor o sobre una enzima y produce un efecto. Entonces, simplemente con que haya 2 genes implicados, uno relacionado con la farmacocinética, el metabolismo, que puede ser que lo metabolice bien, sujeto wild type, que lo metabolice a medias, intermedio, tiene concentraciones más altas, o que no metabolice nada, con lo cual va a tener concentraciones mucho más altas. Y si hay también otro gen implicado en el receptor donde actúa el fármaco, que haga que la respuesta sea buena, o sea intermedia, o sea prácticamente nula, nos vamos a encontrar que solo con 2 genes ya tenemos 9 situaciones diferentes donde el paciente puede responder o no, tener toxicidad o no, de acuerdo a cómo se combinan estos 3 cambios genéticos diferentes. Si en vez de 2 fármacos en vez de 2 genes pusiésemos 10 o 20 genes implicados, la capacidad de predecirlo va a ser realmente compleja y no fácilmente demostrable su utilidad en la práctica clínica diaria. Otro tema importante es de la utilidad de la implementación esto en la práctica clínica. En nuestro país actualmente lo que hacemos es un genotipado caso a caso. Es decir, llega un paciente, el clínico le ve, y dice, uy, le voy a prescribir este fármaco, voy a pedir un test genético que me ayude, lo pide, le damos el resultado y le ajusta la dosis de acuerdo al resultado que le hemos dado. Pero esto tiene varias limitaciones. Uno que puede ser la disponibilidad o el coste y otro puede ser el tiempo de respuesta.
Si yo tengo un paciente con una trombosis, en el ensayo clínico sí que podríamos dar el resultado en 48 horas, pero en la práctica habitual es posible que tarde una semana en dar el resultado. El médico no va a estar esperando una semana que yo le dé el resultado para ajustar la dosis de medicamento. Si él ha decidido que necesita ese medicamento, se lo quiere prescribir cuanto antes para conseguir un efecto lo antes posible. Para evitar esto, lo que se podría hacer es un genotipado anticipado. Es decir, a todo paciente que llega al hospital, o si nos ponemos muy tremendos, a cualquier persona nada más nacer, le hacemos un genotipado de sus genes, lo ponemos en su historia clínica, ya lo tenemos disponible y cuando vaya a prescribirle el medicamento ya puedo saber qué problemas tenía y en base a eso ajustar la dosis. Eso no es nada fácil. En primer lugar, tened en cuenta que el conocimiento avanza de año a año. Entonces yo puedo genotipar un sujeto ahora para una serie de genes, pero dentro de 10 años hay otros genes que no estaban incluidos en el genotipado inicial, con lo cual no puede analizarlos en ese momento. Otra dificultad es que esto tiene un coste. No es fácil genotipar a todo el mundo. En Estados Unidos posiblemente los institutos de salud americanos tengan mucho dinero para hacerlo, pero en España las limitaciones presupuestarias no nos lo permiten. Con lo cual, una idea que estamos teniendo en nuestro hospital y que estamos haciendo es un genotipado anticipado, pero no en todos los pacientes, sino solo en aquellas poblaciones de riesgo. O sea, si un paciente, por lo que sea, llega al hospital y se le pide un test genético, además de analizarle ese gen que me han pedido en ese momento, le analizo otros genes que sabemos que pueden ser útiles y yo voy a incluir en su historia clínica los resultados para que estén ahí disponibles. Si a ese paciente en un futuro se le va a prescribir un fármaco que va por alguna de esas rutas metabólicas que ya tengo analizadas, pues puedo ajustar la dosis de forma rápida sin esperar a que el laboratorio me dé otra vez el resultado porque ya está incluido en su historia clínica. Eso es lo que estamos haciendo nosotros a nivel asistencial en el Hospital de la Princesa y hemos inventado o creado un proyecto que llamamos Prime PGX. Es una iniciativa multidisciplinar de la Princesa donde tenemos en cuenta el resultado genotipo, pero también otras características del paciente como edad, el peso, el sexo, la talla y la medicación concomitante que esté recibiendo. Muy bien, pues esto lo hemos hecho para intentar simplificar y que sea más útil para los clínicos, agrupando los resultados en base a diferentes perfiles. Perfil donde unimos varios polimorfismos de genes relacionados con esa patología. O sea, hay un perfil para enfermedades digestivas, otro para trasplantes y otras enfermedades autoinmunes, otro para neuropsiquiatría, para oncología, para infecciosas, para la unidad del dolor, que fue uno de los que más pruebas nos pedía al principio, y un perfil cardiovascular. En este perfil cardiovascular analizamos los genes que hemos visto en los 3 ejemplos que deberían implementarse en la práctica clínica. Entonces, cada vez que un clínico nos pide este perfil, le vamos a dar estos resultados y además vamos a incluir en su historia clínica todos los otros porque tenemos un array que analiza 120 polimorfismos relacionados con estas patologías. Posiblemente ese paciente que hoy tiene un problema cardiovascular puede ser que en el futuro tenga un problema infeccioso o un problema relacionado con la unidad del dolor y ya pueda disponer de ese resultado cuando vaya a ser manejado en práctica clínica diaria por el correspondiente especialista. Bueno, esto en definitiva lo que se trata es de conseguir que haya una medicina apoyada en datos genéticos, que no es exactamente la medicina individualizada como la entendíamos hace unos años, donde pensábamos que el paciente iba a ir a la farmacia con una tarjeta y en esa tarjeta iba a tener todas sus mutaciones y le iba a decir al farmacéutico, deme mi medicamento. Eso sería estupendo, pero no es tan fácil de predecir. Entonces, ahora lo que vamos a tener es una medicina donde, además de los datos que hemos utilizado siempre, la edad, el sexo, enfermedades concomitantes, hábitos alimenticios, tóxicos, medicamentos concomitantes, además de esos datos, de esa información que el clínico ya utilizaba siempre para individualizar el tratamiento, ahora va a considerar además esos datos genéticos que conocemos. A veces pueden ser datos genéticos, pero a veces pueden ser otros biomarcadores. Un biomarcador no deja de ser nada más que algo que nos indica un riesgo o un beneficio en una patología.
Ese biomarcador a veces puede ser pues un análisis de sangre, donde hay un resultado de una prueba que nos dice que ese paciente tiene un riesgo de tener un efecto adverso que no le pongamos ese fármaco, o ese paciente tiene una mayor probabilidad de responder a un tratamiento alternativo. Bueno, ya para concluir, lo que quiero es que entiendan que la farmacogenética nos puede ayudar a elegir el fármaco más adecuado y la dosis correcta para cada paciente concreto. Es verdad que de momento hay pocos ejemplos, está utilizándose en la clínica, en todos los hospitales se utiliza para algunos fármacos, en otros hospitales se utilizan para más medicamentos, pero en todos los hospitales ya están haciendo pruebas farmacogenéticas para evitar riesgos en los pacientes o para predecir una mejor respuesta al tratamiento. Y lo que creo que debe quedar claro es que el avance en este campo no es tan rápido como uno pensaría. Tenemos que seguir investigando, analizando más genes, más polimorfismos en diferentes patologías, buscando nuevos biomarcadores que nos ayuden a demostrar que son capaces de predecir una buena respuesta, pero también que pueden ser útiles para el clínico en el día a día para manejar mejor la situación clínica que tiene ese paciente. Muchas gracias.